Cuando estaba intentando describir o encontrar algún concepto para explicar la relación que hemos tenido durante más de 700 años, porque tenemos que irnos antes de los mexicas, entre Tenochtitlan, Ciudad de México actualmente, y sus habitantes, busqué pues distintas ideas, distintas teorías, distintas explicaciones, y la que me pareció más adecuada para describir estos 700 años de relación fue una relación barroca. ¿Qué quiero decir por relación barroca? Bueno, es una relación en la que abundan los elementos dramáticos, los elementos de contrastes, los elementos rebuscados, sumamente ornamentados, los ángulos emocionales también de este estilo que dominó pues, las sociedades europeas y también en la América colonial desde 1570 hasta casi finales del siglo XVIII, ¿verdad? Un estilo artístico que se conoce como el barroco, donde se influyó la música, la arquitectura, la pintura, por supuesto, la literatura, absolutamente todas las expresiones artísticas. Y yo encontré que este concepto de lo barroco podía aplicar perfectamente a nuestra relación con el agua, porque tenemos un vínculo en el que abunda el drama. Tenemos dramas de inundaciones, de sequías, de guerras, de enfrentamientos, de momentos sumamente dramáticos en la historia de esta ciudad, incluso que han llegado a poner en riesgo su existencia o la sede física de la ciudad. En algún momento se pensó cambiar la sede de la ciudad en la época colonial a otro lugar que no fuera el asentamiento primigenio que habían seleccionado los mexicas de un lugar específico en un islote del lago de Texcoco, sino cambiarlo a un lugar más alto que no estuviera tan propenso a las inundaciones. Incluso que estuviera cerca de fuentes de agua para el consumo humano, porque en medio del lago, un lago básicamente salobre, no encontrabas agua potable, la tenías que traer de lejos, ¿verdad? Entonces encontré que al mismo tiempo que teníamos este lado dramático, éramos capaces, viendo todos los hitos históricos, de producir grandes obras, así, monumentales, para abastecer a la Ciudad de México de agua o también para protegerla de las inundaciones. Y que estas obras, además, se remataban con esculturas, con monumentos, con adornos, ¿verdad? Que nos permiten pensar en el barroco. Bueno, en ese momento sí parecía como una maldición, porque además se originaba en un despojo, ¿no? Le iban a quitar su agua a Coyoacán, a Churubusco, a toda una serie de comunidades, de ciudades que estaban en el sur de la cuenca y que en aras de satisfacer la sed de la capital imperial, de Tenochtitlan, de sus necesidades, de todo el recinto ceremonial y también el agua para el consumo humano, pues nos traemos el agua de Coyoacán y se las quitamos.
finalmente son nuestros vasallos. Ellos tienen que sacrificarse a favor de la metrópoli imperial. Entonces, evidentemente, pues había una reacción muy contraria que se expresó en esta maldición del rey brujo Tsutsumatsin. Yo creo que en distintos momentos hemos visto estas reacciones de rechazo, de protesta en contra de la importación de agua de otros lugares. Lo hemos visto, por ejemplo, en Xochimilco, de donde también nos trajimos el agua. Lo hemos visto de Lerma, ya fuera del Valle de México, en el Valle de Toluca. Lo vemos hoy día en el Cutzamala. Entonces, seguir trayendo el agua de enormes distancias y despojando a los habitantes y a las comunidades de esos sitios, evidentemente que nos va a traer maldiciones. Claro, ya no son las maldiciones de se va a inundar la Ciudad de México, pero sí son las maldiciones de nos estás quitando el agua, estamos protestando. Cuando ocurrió el ajusticiamiento de Tsutsumatsin, pues pobre rey brujo de Coyoacán tuvo que pagar con su vida la osadía de oponerse a los mexicas. Hoy día, pues tenemos la posibilidad de expresar protestas, movilizaciones, manifestaciones y oponernos, o la gente que está involucrada, oponerse a eso. Yo creo que el futuro es que cada vez va a ser más difícil importar agua de cuencas distantes y de regiones distantes. Eso yo creo que es claro y que vamos a tener que depender mucho más de nuestras fuentes locales, de fuentes cercanas. Ahí también está un poco lo barroco, ¿verdad? Traerse agua de distancias enormes a través de un sistema de acueductos, redes de distribución, y luego en el colmo de todo, desperdiciar el agua como lo hacemos, ¿verdad? Eso también tiene, llamo yo, algo de elemento barroco, ¿verdad? Mira, yo creo que las de carácter hidráulico son muy importantes y son fundamentales y han sido muy funcionales. Sin ellas no tendríamos la metrópoli que tenemos. Bueno o malo, nos guste o no nos guste, pero pensemos, por ejemplo, en un sistema como el de drenaje profundo, que es una red de grandes colectores que tienen 5 a 7 metros de diámetro y que pueden ir a profundidades hasta de 220 metros de la superficie, que son las que impiden que en la temporada de lluvias, con estas tormentas fenomenales que pueden caer en unas cuantas horas, la ciudad se inunde permanentemente. Entonces, puede que no nos gusten, puede que no sean, digamos, las más adecuadas para la sustentabilidad, que no sea bueno que tanta agua salga fuera de la cuenca de México, pero hoy por hoy son las que nos garantizan que no nos vamos a ahogar con 8 metros de agua en una combinación de agua de lluvia con aguas negras. Entonces podríamos hacer una larga lista que arranca desde la época mexica, porque ya en la época mexica se hicieron grandes obras, grandes construcciones hidráulicas, tanto para abastecer de agua a la ciudad como para regular las inundaciones. Un dique de 16 kilómetros de largo que cruzaba prácticamente todo el valle, de sur a norte, que llegaba hasta Iztapalapa y hasta lo que hoy es la Basílica de Guadalupe, que prevenía la irrupción de las aguas del lago de Texcoco cuando éste crecía por efecto de las lluvias y inundaba la Ciudad de México de manera catastrófica. Los mexicas padecieron varias inundaciones. Durante la época colonial, 3 siglos, también hubo inundaciones catastróficas. Una de ellas duró nada más 5 años. Ahí es donde se pensó, ¿por qué no trasladamos la ciudad a otro lugar? O también cuando Hernán Cortés decidió
refundar o fundar más bien la ciudad colonial en el mismo recinto ceremonial mexica, muchos de sus capitanes le decían, ¿por qué no nos quedamos en Coyoacán? Que es un lugar menos propenso a las inundaciones. Entonces, ciertamente hay grandes obras que se han hecho durante estos 700 años, con distintos sistemas, distintas tecnologías, con un esfuerzo humano muy grande, con inversiones mayúsculas, y son los sistemas que permiten que esta ciudad siga funcionando tal como funciona. Pero sabemos que esto va en detrimento de la propia ciudad, va en detrimento de sus propios recursos hídricos, por ejemplo, los enormes depósitos de agua que tenemos bajo nuestros pies y que hoy día satisfacen el 60% de las necesidades que tenemos en la Ciudad de México. De ahí extraemos nosotros el líquido, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos agotando estos recursos. Estamos agotando los recursos también de las regiones lejanas de las cuales nosotros nos abastecemos. Entonces, podemos decir, utilizando, digamos, la terminología actual, que no es un sistema sustentable. Lo tenemos que modificar, lo tenemos que transformar. Y ese es el gran reto, uno de los grandes retos que tenemos por delante. ¿Cómo hacer que esta ciudad siga funcionando? Porque no puede dejar de funcionar un solo día. O sea, no podemos parar la importación de agua ni el desalojo de agua, pero al mismo tiempo generar un sistema que permita un modelo, una alternativa diferente en la que no dependamos tanto de la importación de agua y del desalojo de agua. Esto fue lo que intentó este sabio maravilloso, el doctor Nabor Carrillo, y es uno de los episodios extraordinarios de los cuales hablo yo. Cómo un sabio se puso a buscar un lago que prácticamente había desaparecido y lo encontró. Bueno, Nabor Carrillo es parte de una extraordinaria familia de artistas, de servidores públicos. Don Julián Carrillo, el padre, pues fue un músico muy importante todo el siglo XX en nuestro país. Fue además el autor del Sonido 13, muy apreciado en todo el mundo. Y su familia tuvo integrantes realmente muy distinguidos. Y Nabor fue un ingeniero que desde muy joven mostró unas aptitudes para las matemáticas, para la física, y que terminando su carrera de ingeniería se fue a estudiar a Harvard. Fue uno de los primeros mexicanos que se fue a estudiar a esta prestigiosa universidad y ahí recibió el título de doctor en ciencias y regresó con un conocimiento sumamente especializado que era el de la mecánica de suelos, cómo se mueve el subsuelo, y con fórmulas matemáticas muy avanzadas, con todo lo que había aprendido, él explicó que la Ciudad de México se estaba hundiendo debido a la extracción desmedida de agua en su subsuelo, ¿verdad? Dio una explicación muy precisa que se tomó como base para el conocimiento experimental posterior. Y él se dedicó gran parte de su vida a la mecánica de suelos, pero también incursionó en la energía atómica, en los usos pacíficos de la energía atómica que surgieron, se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto, además de una carrera extraordinaria como funcionario, él fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1953 a 1961 y creó una base de investigación científica extraordinaria. Además de todo esto, en los años 60 le propuso al gobierno un plan realmente
revolucionario, que era convertir al lago de Texcoco en un espacio para retener el agua de lluvia, para canalizar el agua de drenaje, para tratarla y para abastecer a la Ciudad de México de líquido. Además, evitando problemas tan serios que existían y que se narran en el libro, como el de las terribles tolvaneras que asolaban a la Ciudad de México en los años 40, 50. Entonces propuso el Plan Texcoco. Él fue realmente el padre de este plan, con una idea extraordinaria, que era en donde había existido un lago que prácticamente estaba desaparecido, volver a crear un lago. Y entonces desarrolló el concepto de exprimir una esponja que estaba en el subsuelo y crear el espacio suficiente como para que ahí se pudiera acumular el agua. Y hoy día el lago que lleva su nombre, el lago Nabor Carrillo, que está en el oriente de la ciudad, que es parte del nuevo plan de rescate del lago de Texcoco, se pudo crear artificialmente gracias a las ideas de Nabor Carrillo. Entonces, él jugó un papel muy importante para mostrarnos que sí era posible tener un modelo de sistema hidráulico diferente al que hemos tenido durante tanto tiempo. Voy a empezar por esto último. Yo creo que las visiones catastrofistas han encontrado en las obras y en los esfuerzos de muchas generaciones una muestra de que podemos salir adelante para resolver los problemas que nos aquejan. Por ejemplo, la catedral se empezó a hundir. La catedral de la Ciudad de México en el Zócalo está, al igual que todos los edificios, 8 metros por debajo del nivel que tenía hace 100 años. Parece increíble, ¿verdad? Pero así es. Hay mediciones que permiten establecer ese hundimiento de 8 metros. Bueno, la catedral se iba a quebrar prácticamente, al igual que muchos de los edificios que están, digamos, rodeando al Zócalo. Y fue un sistema de rescate de la catedral a través de distintas técnicas muy sofisticadas que incluso se han llevado a otros países, que se ha logrado estabilizar el hundimiento de la catedral y se ha evitado que ésta se parta en distintos pedazos, ¿verdad? Para plantearlo de manera muy gráfica, muy simplista, ¿verdad? Entonces, hemos tenido respuestas extraordinarias ante las dificultades y el libro intenta también narrar estos grandes esfuerzos de enfrentar los desafíos. Pero también tenemos que llegar al momento de decir, no podemos permitir que haya más hundimiento. No podemos permitir este planteamiento barroco de, bueno, tenemos hundimientos, entonces salvemos a todos los edificios, porque es muy costoso, es muy oneroso, no lo podemos mantener. Porque ahora tenemos el metro, tenemos los drenajes, tenemos 23 millones de personas habitando en este valle. Entonces yo creo que se van a encontrar soluciones, digamos, para resolver, para paliar estos problemas. Porque no nos ha faltado ingenio, nos ha faltado, yo diría, este temple, digamos, que se muestra desde la época mexica, de enfrentar las desventuras y los desafíos de manera exitosa. Eso siempre ha estado en el espíritu de la Ciudad de México. Pero yo creo que es un momento muy adecuado de plantear una solución de fondo. Y no es fácil hacerlo, no es sencillo, no es barato, tiene muchas implicaciones y ahí es donde la Ciudad de México enfrenta su gran disyuntiva de cómo resolver a fondo su problema hidráulico. Yo pienso que sí. Yo pienso que en muchos momentos hemos sido dignos
de este desafío a través de muchas obras, de muchos esfuerzos de los habitantes, de sus técnicos, también de sus gobiernos, y ahora pues de la sociedad civil y de otros sectores que también tienen una visión de cómo resolver los problemas. Pero esta capacidad para responder a los desafíos pues implica tomar decisiones, implica responsabilizar a las empresas, a los gobiernos y también a los ciudadanos, porque muchas veces los ciudadanos poco hacemos o hacemos mal las cosas en relación al tema del agua. La desperdiciamos, la ensuciamos, no la pagamos, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad más amplia que ya no discurre únicamente por el gobierno tiene que hacer absolutamente todo, que fue el planteamiento, digamos, que recorrió parte de la historia hidráulica de la ciudad, donde el Estado mexica, el Estado colonial, el Estado porfirista, el Estado de la Revolución Mexicana, eran los responsables, los presidentes, los emperadores, los presidentes vitalicios, estilo Porfirio Díaz, los responsables de resolver los temas. Ahora tenemos una responsabilidad más amplia y yo pienso que tenemos la imaginación, tenemos una historia muy importante que nos permite no estar atados al pasado, a los problemas y a las formas de resolver las cosas del pasado, sino mirando hacia el futuro. Pero necesitamos conocer nuestra historia, porque si no conocemos nuestra historia, vamos a repetir los problemas que hemos tenido. Entonces, yo pienso que, para sintetizar, ayudados de la historia, de la imaginación, de la visión de futuro, de la ciencia y de la responsabilidad colectiva, sí podemos plantear ser dignos del Valle de México. Este libro es una invitación a los habitantes de esta ciudad, de este valle, a que conozcan la historia, que la lean de manera, yo diría, hasta divertida. He evitado, digamos, en la medida de lo posible, el tono académico, el tono más escolástico, más tradicional, para hacer pequeños episodios que le muestren a la gente esta maravilla de la historia del agua en la Ciudad de México y también le transmitan la posibilidad de que podemos tener un futuro del agua más luminoso, menos barroco, más directo, más abierto, o diciendo, bueno, si queremos conservar las cosas bellas del barroco, me parece muy bien, pero no tenemos por qué ser tan dramáticos ni ser tan conflictivos ni tan rebuscados. Busquemos una relación más cristalina, más directa, más objetiva con el agua, y creo que sí lo podemos lograr, y yo espero que este libro, esta publicación, pues llegue a mucha gente y le muestre que sí hay un camino para eso.